Aragón abre sus fronteras a degustaciones de comida de diferentes lugares de España o catas de vino, música en directo, bailarines y artistas de otros países como Marruecos o sorteos de diversos productos. Son algunas de las actividades que se podrán disfrutar este fin de semana en Aratur, en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Rutas por Aragón, una que concentra todo Aragón en su conjunto y otras que están por la provincia de Zaragoza, Huesca o Teruel independientemente. Es como visitar Marruecos y en unos instantes aquí en la feria. Hemos traído lo más principal de nuestra gastronomía, pues para que todos los aragoneses y aragonesas puedan degustar. Ofreciendo un poquito de información de lo que se hace en cada isla, lo que ofrece cada isla. Tras 2 años de espera, el Salón Aragonés del Turismo celebra su edición número 15. Su objetivo es contribuir al despegue de este sector tan castigado por la pandemia. La comunidad tendrá un papel protagonista este año, ya que los asistentes podrán encontrar diversas propuestas turísticas con las que disfrutar de su naturaleza, su patrimonio y su gastronomía. Me ha gustado mucho este de Marruecos, también me parece muy interesante este de aquí del Globo, que hacen como una escape room en Zaragoza, en diferentes sitios de Aragón. Hemos estado en el stand de Aragón y ahora en la provincia de Huesca. Pero vemos que no han montado más que una agencia de viajes, a ver si se animan más agencias para otro año. Y la verdad que muy bien el stand y nos está gustando todo mucho. Los más pequeños de la casa también podrán divertirse en la feria, ya que hay actividades para ellos como un taller de pintura. Todo aquel que desee asistir podrá hacerlo hasta el domingo a las 7 de la tarde, pero eso sí, deberá presentar el pasaporte COVID a la entrada.